Vamos a repasar algunos de los elementos básicos que tienen que ver con la citación de fuentes y por eso resumo en estas cuatro preguntas: ¿qué es citar? ¿Por qué tengo que citar? ¿Cómo se cita? ¿Y qué es APA? em, esta presentación. Eh, Empecemos de una vez. ¿Qué es una cita? Entonces, una cita se puede definir como un extracto de un libro, un artículo o un texto que se usa en otro texto con diversos propósitos argumentativos. Esto es importante, ¿verdad? Porque una cita no solo se pone en el texto, no solo se pega y ya. Un texto no debe ser un compendio ahí de citas textuales, sino que siempre tiene que tener una función argumentativa. Es decir, yo tengo que tener un texto que yo esté redactando y ahí pongo mis citas con propósito de reforzar lo que estoy diciendo o para contradecir lo que dice un autor con otra evidencia de otro autor, qué sé yo. Y en el mundo académico, científico, siempre nos van a pedir cuáles son las fuentes de lo que estamos diciendo. Nada lo podemos decir solo porque yo lo creo, siempre tenemos que mostrar la evidencia de dónde obtenemos la información o de dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo. Hay dos tipos básicamente: la cita directa y la cita indirecta. La cita directa es la que toma literalmente las palabras del autor. Normalmente en español se utilizan las comillas que se llaman comillas inglesas, estas comillas dobles para separar las palabras tomadas. Y la indirecta, que también se le llama paráfrasis, que es cuando mencionamos lo que dijo el autor, por supuesto con nuestras propias palabras, siempre mencionando la fuente, ¿verdad? Porque una cita indirecta sigue siendo una cita, no lo pensamos nosotros o no lo hubiéramos pensado si no lo hubiéramos leído en esa fuente. ¿Por qué tengo que citar? Bueno, pues para evitar el plagio, fundamental, para que se entienda cuál es la diferencia entre las palabras del autor y las palabras del escritor, es decir, las palabras de la persona que está escribiendo el texto y las palabras que estoy tomando prestadas. Ya no se vale eso de que yo voy a revisar a 5 sitios web diferentes y entonces yo me construyo una versión con mis propias palabras. No, en el mundo académico, científico, yo siempre tengo que citar exactamente de dónde obtengo las ideas, ¿verdad? Tampoco con excesos, como vamos a ver ahora. Yo cito porque así demuestro que tengo conocimiento del tema. Es decir, citar es una labor donde yo le estoy diciendo al lector: vea, hice la tarea y cumplí con lo que tenía que cumplir, vea todo lo que yo revisé, vea todo lo que estoy usando de base para mi texto. Cito porque así tomo ideas como base, estudios previos, fuentes teóricas previas como base para lo que yo voy a argumentar. Cito para ganar credibilidad, es decir, no lo digo solo yo, lo dicen otras personas. Esto por supuesto que no garantiza que mi argumento sea verdadero, sino nada más verosímil, ¿verdad? Gana verosimilitud, pero no es que solo porque alguien lo dice ya algo es verdadero, ¿verdad? Si no estaríamos cayendo en una falacia argumentativa. Pero sí es una labor muy, de nuevo, del mundo académico, científico, profesional, citar y aclarar que esto no lo estoy diciendo solo yo, sino que ya hay una tradición detrás mío que también me acuerpa. Este es un ejemplo de una cita directa, según López 2013, dos puntos, abro comillas: la sintaxis estudia las propiedades combinatorias de las palabras en frases y eh, cierro las comillas de una vez para que ustedes lo noten, para que lo tengan muy claro. Eh, Voy a ver si aquí puedo cambiar el puntero, aunque no sé, a veces ni se ve en la presentación final. Pero bueno, vean, el punto final siempre va después del paréntesis, por ejemplo. Eso es un detalle que hay que notar. Siempre cuando voy a introducir una cita pongo dos puntos y dejo un espacio entre los dos puntos y las comillas, ¿verdad? Y dejo un espacio entre las comillas y el paréntesis en caso de que aquí vaya paréntesis, y aquí pongo el punto sin dejar espacio. Esos son detalles que podemos ir notando desde ahora. Ejemplo de una cita indirecta: Strauss 2008 problematiza en torno al alejamiento entre la niñez y la literatura en relación con los galardones literarios que solo premian el arte complejo e inaccesible. Yo ahí estoy diciendo con mis propias palabras lo que yo entendí que ese autor dijo en esa página concreta. Para evitar el plagio tenemos que entender entonces que las ideas también tienen propiedad, a eso le llamamos propiedad intelectual. Yo no puedo nada más llegar y copiar y pegar y decir que ya eso es mío. Yo no puedo tampoco ponerme a redactar un texto después de que yo leí tres fuentes y ponerme a redactarlo y creer que eso lo escribí yo. Si yo me estoy basando en otros textos, tengo que darles el nombre, decir que lo cité. Eh, entonces, para evitar el plagio hay que entender que yo tengo que citar apropiadamente para poder usar estas ideas. Tengo que mencionar la fuente, no hacer copy-paste. Tengo que tener una actitud honesta.
Además, tengo que entender que investigar es una labor creativa. Investigar y escribir son labores creativas. Requieren esfuerzo, requieren tiempo y muchas veces requieren dinero que las personas lo ponen de su propio bolsillo. Entonces, cuando estamos ante un libro, ante un artículo, ante una fuente, siempre tenemos que citar la fuente que estamos mencionando, es decir, que estamos utilizando. De hecho, no tiene nada de malo copiar y pegar. Nada más lo único que nos falta o que les falta a algunos es siempre mencionar de dónde están copiando y pegando. Y también a veces les falta unir, entrelazar cuál es el sentido de esta cita, el sentido argumentativo, para qué es esto que estoy citando, ¿verdad? No es solo citar por citar. Hay diferentes formatos de citas. Los formatos son distintos consensos que me dicen cómo citar en un texto según cada comunidad científica. Las reglas sobre cómo citar se presentan en manuales oficiales. Entonces tenemos el manual APA utilizado para ciencias sociales, etcétera, el manual MLA utilizado para ciencias del lenguaje, etcétera, el manual Vancouver utilizado para ciencias de la salud, el manual Chicago que se utiliza mucho en Estados Unidos y muchos otros manuales que representan distintos consensos sobre cómo citar y cómo, no solo sobre cómo citar, sino sobre cómo publicar, cómo organizar un texto, cuánto dejo de sangría, con cuál letra escribo, cuáles apartados tiene que tener, cómo escribir tablas y cómo hacer los gráficos. Todo esto lo dicen estos manuales de los formatos de citas, ¿verdad? Como nosotros vamos a estar viendo solamente cómo citar dentro del texto y las referencias bibliográficas, vamos a estar omitiendo bastantes capítulos de estos manuales, pero eso no importa porque eso cada uno lo va a ir descubriendo en su camino profesional, ¿verdad? Aquí lo más importante de entender es lo básico, estas son las herramientas básicas, este es el vistazo general, qué es lo esencial a la hora de citar. Entonces nosotros, el más utilizado en la universidad o de los más utilizados en la Universidad de Costa Rica y en el resto del mundo es el formato APA o el manual APA, el manual de publicaciones de la American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología. Fue originalmente un manual que se diseñó, se creó para psicología y luego se adaptó a otras áreas del saber. Entonces las reglas sobre cómo citar se incluyen en su manual, pero como les digo, también vienen otro montón de recomendaciones de cómo crear tablas y gráficos y cómo organizar el texto y cómo redactar mejor, muy útiles y además, si queremos realmente utilizar el formato APA en todo su esplendor, no se trata solo de citar en formato APA, sino que también tengo que acomodar mi trabajo y ordenarlo según los requisitos que trae el manual. Aunque con esto yo a veces soy un poco más escéptico porque digamos, cada institución, cada organización a veces da sus propias pautas de con qué letra escribir o cómo presentar los gráficos y etcétera, pero sí pide el formato APA para citar. Entonces, por eso es tan fundamental por lo menos conocer o empezar a conocer esa parte. Em, Recordar que no es lo mismo citas dentro del texto, es decir, cuando yo voy escribiendo y voy citando autores dentro de lo que estoy escribiendo, y la lista de referencias bibliográficas que viene al final del texto es una lista en orden alfabético de todos los textos que yo cité. Tiene que haber una correspondencia total. Siempre que yo cito algo, tiene que haber una referencia al final del texto donde yo pueda revisar qué es ese texto. ¿Por qué? Porque no todo se escribe, no todos los datos de ese texto se escriben en la cita. No todos los datos de ese texto, todos los datos, la lista, todos los datos amplios se escriben en la lista de referencias bibliográficas. Entonces, eh, entonces vamos a ver algunos elementos básicos de citas dentro del texto en formato APA. Ah, bueno, algo que no dije, me voy a volver un segundo. El manual APA sacó su sexta edición, creo que fue en 2009, fue la más utilizada durante por lo menos 10 años, hasta que ahora, en 2019, casi terminando el 2019 salió la séptima edición. Esta presentación que les voy a, que estoy, de la cual estamos hablando, va a incluir algunas de las reformas de la séptima edición, es decir, las más importantes reformas de la séptima edición en cuanto a citas dentro del texto y referencias bibliográficas, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos básicos de las citas directas e indirectas dentro del texto? El primer apellido del autor, el año de publicación del libro, del artículo o de lo que sea y el número de página que ahora en la séptima edición especifican muy claramente que el número de página es para, sobre todo para citas directas, que en citas indirectas no es obligatorio poner número de página, aunque es recomendable que si yo tomé un extracto de media página para hacer mi cita indirecta, entonces yo ponga esa página para guiar al lector. ¿Para qué pongo yo estos datos? Porque entonces así yo guío al lector si quiere ir a revisar esa fuente para que pueda encontrarla más fácilmente. Hay básicamente
tres maneras, aunque yo las resumiría a dos maneras de presentar estos datos. Vean que aquí no incluimos editorial, no incluimos ninguno de esas otras información, ni incluimos, por ejemplo, el URL o la dirección de donde está esa fuente. Eso no se incluye en una cita directa o indirecta, que es uno de los errores que cometen las personas que están empezando a utilizar el formato APA. Entonces, el primer formato se llama parentético y es cuando yo escribo la cita textual, esto XXX representa cualquier cita textual, ¿verdad? Y luego entre paréntesis escribo esos tres datos en este orden: apellido, coma, año, coma, número de página. No es PAG, no, es P punto espacio. Igual, apellido, coma, espacio, año, coma, espacio, P punto espacio y la página. Si son varias páginas, PP punto y con un guión los números de las páginas, ¿verdad? 93, 94, qué sé yo. A esto se le llama cita parentética. El otro formato, la otra forma de presentarlos se llama narrativa, porque yo incluyo la cita como parte de mi redacción. Entonces yo voy escribiendo, yo voy redactando y escribo los elementos de la cita. Si elijo esta forma, yo tengo que escribir el año entre paréntesis, no ambos, ¿verdad? No ambos, porque ya sería parentética. Y solo se escribe, usualmente se escribe después de la cita textual o de la paráfrasis, qué sé yo. Entonces, Butler, entre paréntesis 2015, afirma, dice, argumenta, menciona: esto no es parte del formato, por eso es que es narrativo, eso es parte de mi creatividad, esto es parte del formato, el nombre, el año, eso sí, y el año entre paréntesis, afirma, dice, argumenta, menciona, lo que usted quiera, que la cita textual y luego el número de página entre paréntesis. Eso se le llama cita narrativa. La tercera ni la voy a mencionar porque ustedes aquí la están viendo, casi nunca se utiliza, es rara vez en que se utiliza, podemos hacerlo, pero digamos que hay que jugar entre estas dos. ¿Qué me dice a mí o con qué yo elijo, con qué decido cuál de esta forma de presentarlos utilizar? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando mucha paráfrasis, hay muchas áreas del conocimiento que parafrasean mucho y casi no incluyen citas directas. Por ejemplo, el área de la salud, qué sé yo. Entonces, esto sirve mucho para paráfrasis, esta cita forma de presentarla parentética, porque yo presento la paráfrasis y al final presento de dónde saqué esa paráfrasis, ¿verdad? Entonces se utiliza ya sea para citas indirectas o también cuando yo ya he mencionado antes el nombre del autor o de la autora. Cuando ya lo he mencionado antes, entonces yo nada más puedo insertar una cita y luego poner aquí de dónde la saqué, cuando ya he mencionado antes el autor. Entonces es muy estratégico de redacción, de cuál formato, perdón, forma de presentarlo utilizo yo. Em, la narrativa general, generalmente yo la recomiendo para cuando uno está mencionando a un autor por primera vez. Entonces uno menciona el apellido, el año de la obra y menciona la cita y ya después puede utilizar la parentética o qué sé yo. Es más recomendable. No es que está escrito en piedra y que así tiene que hacerse, ¿verdad? Eh, yo a veces puedo querer presentar dos diferentes fuentes en una sola cita, por decirlo así, en una sola cita indirecta. Por ejemplo, hago una afirmación y luego vienen dos fuentes de donde saqué esa información. En esos casos solo pongo apellido, coma, año, punto y coma, apellido, coma, año. Es decir, cuando quiero citar varias fuentes, como por decir, esta paráfrasis la dicen todos estos autores, ¿verdad? Entonces se separan por punto y coma las fuentes y solo pongo apellido y año, como se recomienda en las citas indirectas, que no necesariamente es obligado poner el número de página. Entonces las citas directas de menos de 40 palabras se escriben en el mismo párrafo, se escriben, o sea, en la misma redacción, ¿verdad? Entre comillas, comillas inglesas, no otro tipo de comillas, no son las dos individuales no, son las inglesas, las que se hacen con Shift 2 en la mayoría de computadoras, y yo las presento de cualquiera de las formas que ya les dije, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Si es una cita directa, estoy obligado a poner el número de página o alguna referencia, si no tengo número de página, como ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Butler 2015 menciona que pongo la cita y luego el número de página y al final el punto, ¿verdad? Vean que aquí está al final la forma de esta parentética. Se afirma entonces que pongo la cita y al final los datos del autor o de la autora. En las citas directas de más de 40 palabras, yo las escribo en un párrafo aparte con sangría, es decir,
con esto que está arriba de la mayúscula, esta tecla que está arriba de la mayúscula, yo la puedo poner, o la opción en Word para elegir poner sangría, ¿verdad? Sin comillas, aunque sea una cita directa, e incluyo autor, año y número de página de ser posible. En cualquiera de las dos maneras, parentética o narrativa, ¿verdad? Vean que aquí está la sangría, ¿verdad? Esto se hace porque como es un bloque, entonces yo lo que APA nos está sugiriendo es que como es una cita larga, que quede como un registro visual de que eso no lo escribí yo, que visualmente yo pueda decir, ah, ok, esto es una cita, esto lo sacó de otro lado, porque es peligroso por cuestiones de derechos de autor, ¿verdad? Con las citas indirectas, se llama paráfrasis, ¿verdad? No van con comillas porque no es una cita directa y se aconseja mencionar autor, año y página. Si yo puedo mencionarlo, lo menciono, aunque el número de página no es obligado. Por ejemplo, si yo voy a parafrasear todo un libro en 3 oraciones, pues ¿dónde voy a poner el número de página, verdad? Entonces yo digo, bueno, Aristóteles en su poética trata de que tal cosa y tal otra. Entonces, yo no voy a poner ahí ningún número de página porque yo estoy resumiendo el libro en muy pocas oraciones. O por ejemplo, como hacen muchos de los de salud, que hacen una afirmación sobre un dato empírico comprobado y luego ponen un montón de citas de dónde, cuáles fuentes sustentan esa afirmación, cuáles fuentes me permiten decir, ok, esta afirmación sí va, ¿verdad? Y eso son citas indirectas. Entonces vean que aquí yo sí hice el ejemplo poniendo número de página de la cita indirecta. Cuando yo voy a citar dos o más autores, ya sea directo o paráfrasis o como sea, yo pongo los dos apellidos y los separo con una Y. En inglés yo uso el ampersand, ¿verdad? Este símbolo de and, ¿verdad? Pero en español yo uso la Y. Incluso ahora en la séptima edición estaba viendo que en inglés se hacen una diferencia de cuándo usar el ampersand y cuándo poner and, ¿verdad? Pero eso ya es para cuando estoy citando en inglés. Eso ya, si les toca citar en inglés, lo pueden revisar. Cuando yo estoy citando tres o más autores, yo pongo solo el primer autor, el primer apellido, seguido de et al. Por ejemplo, Ugalde et al, si son 5 autores, ¿verdad? Desde la primera vez. Es que el formato anterior, el del 2009, hacía un enredo porque entonces nos decía, si son de 3 a 5 autores, la primera vez que usted los cita, entonces usted pone primero el nombre de todos y luego ya puede poner et al, la segunda vez que lo cita. No, ya esta nueva versión no, esta nueva versión nos dice, si son 3 o más autores desde el inicio, usted puede poner apellido 1, et al, el año y la página. Y luego, si usted quiere ver cuáles son los otros autores, usted se va a la lista de referencias bibliográficas y ahí lo puede cotejar, ¿verdad? Los autores institucionales, dice, si el autor es Universidad de Costa Rica, ese es el autor, ¿verdad? Si el autor es el Ministerio de Salud, ese es el autor. Si yo quiero presentar, yo puedo poner la sigla de esto, por ejemplo, UCR, pero primero tengo que citarlo así, Universidad de Costa Rica, entre paréntesis cuadrado, UCR, cierro paréntesis cuadrado, 2015, y ya luego cuando lo vuelvo a citar, sí puedo decir UCR, porque ya lo aclaré, ¿verdad? Pero la primera vez tengo que mencionar el nombre completo. El Ministerio de Salud no se puede hacer así esa reducción tan fácil, pero es para los que se pueda. Entonces, si el autor es institucional, Organización Mundial de la Salud, qué sé yo, la ONU, ¿verdad? Em, si se citan, si se cita más de una vez, ya esto se los mencioné, correcto. Para las citas, yo llamo aquí citas sacadas de internet, así no le llaman en el manual APA, ¿verdad? Pero para las citas sacadas de internet, que llaman los estudiantes, igualmente se tiene que mencionar autor, año y número de página, pero me van a decir, pero profe, es que no hay número de página en muchas fuentes de internet o sitios web. Pues bueno, claro, no hay número de página, no hay ningún problema. La séptima edición del manual APA recomienda elegir entre varias opciones. Si no hay número de página, proporcione un subtítulo de la sección en la cual se pueda localizar la cita. Los textos normalmente se dividen en secciones. Entonces, yo tomo la sección y la presento y digo, ok, esto está dentro de esta sección. Entonces, la autora menciona que la sexualidad siempre se construye dentro de lo que determinan el discurso y el poder. Cierro comillas, abro, presento los datos, autor, año y en vez de número de página pongo sección de discusión. Esa es una de las opciones. Otra opción es que si el subtítulo es muy largo, lo coloco entre comillas. Entonces, Butler menciona que bla, 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 sección de factores que inciden. Y aquí estoy asumiendo que la sección tiene un nombre muy largo y no lo voy a poner todo, ¿verdad? Pero es para aclararle al posible lector que quiera irse a ese texto a dónde tiene que buscarlo. Otra opción, proporcionar un número de párrafo. Es decir, de acuerdo con Sontag 2015, el cuerpo no es un campo de batalla, párrafo 12.
PARR. Esto lo tomé prestado de la versión en español, de la versión más reciente en español. Esto obviamente no aparece en la séptima, pero en la séptima aparece paragraph, pero en la versión en español, esta es la variante de para, que sería PARR, con acento, punto, espacio y el número de párrafo. Yo puedo ir contando ahí los números de párrafo. Otra opción, que es la más detallada, sería proporcionar sección y número de párrafo, que es la que yo preferiría. Entonces, de acuerdo con Sontag 2015, pongo la cita y digo sección de conclusiones, coma, párrafo 12. Entonces así la persona puede irse a esa sección y contar los párrafos y ahí va a encontrar la cita. Hay ciertos cambios que yo puedo meter, que yo puedo incluir en las citas para que tengan más sentido entre lo que yo estoy redactando. Por ejemplo, si yo omito partes de una cita, yo pongo paréntesis, espacio, tres puntos, espacio, paréntesis. O bien, paréntesis, punto, espacio, punto, espacio, punto. O sea, los puntos por separado. Casi nadie va a notar si lo hacen o no de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, eso dice el manual. Foucault 2013 afirma que el poder, aquí hay una parte que omití, es socialmente construido. Es porque esta parte, claro, lo que yo quito tiene que hacer que tenga sentido el texto. O sea, si yo quito esto, la oración que queda tiene sentido, ¿verdad? Eso es muy importante. Otra recomendación o una cuestión que afirma el manual de APA es que nunca pongan estos paréntesis al inicio ni al final. Siempre, o sea, solo en medio. Porque yo puedo iniciar la cita donde yo quiera y puedo terminarla donde yo quiera. Entonces no hace falta poner esto ni al principio ni al final. Si yo agrego partes a la cita, se coloca entre paréntesis cuadrado todo lo que yo agregue que no es de la cita. Foucault 2013 afirma que cuando no la vemos, que la injusticia, le estoy aclarando al lector qué es, porque aquí Foucault había mencionado antes qué es lo que no vemos, que no la injusticia, se lo estoy aclarando al lector. Este paréntesis cuadrado funciona para muchas cosas, ahora vamos a ver otros usos. Señalar algún error o inconsistencia se usa SIC, entre paréntesis cuadrado. Estudios demuestra En vez de estudios demuestran, pongo SIC para aclarar que yo lo estoy tomando textualmente, pero que aquí yo me estoy dando cuenta del error. Este SIC también tiene usos irónicos, es decir, cuando yo ya tras de todo estoy machacando a un autor, lo estoy criticando, entonces yo pongo SIC cuando encuentro un error como para hacer notar que tras de todo tiene errores. Eso se llama uso irónico del SIC. O para añadir énfasis. Sontag 2015 señala que el cuerpo, en negrita, no es un campo de batalla. Después ponemos, en paréntesis cuadrado, énfasis añadido. Para las citas sin autor o año, bueno, pues tenemos que evitarlas, ¿verdad? Porque ya si una cita no tiene, una fuente no tiene autor, dudemos en primer lugar de esa fuente, pero si la queremos usar porque corroboramos que es confiable o qué sé yo, se puede utilizar, o si no hay fecha, se puede indicar S.F. En inglés es N.D por no date, pero nosotros S.F sin fecha. López, S.F, ¿verdad? En lugar del año pongo eso. Si no hay autor, se utiliza el título y se coloca en lugar del autor. Esto pasa mucho, por ejemplo, en ciertos medios periodísticos. A veces una noticia no trae el periodista que redactó la fuente, la noticia, pero el autor no es el periódico como tal o el medio de comunicación como tal. Entonces yo no puedo decir Telenoticias 2007, no. Yo en esos casos donde no aparece el periodista que lo hizo, entonces yo pongo el título en el lugar del autor. El título de eso en lugar del autor. Si el título es muy largo, lo pongo entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, 33 mineros en Chile 2010. Eso es una noticia de los 33 mineros en Chile del 2010. No pongo el periódico de donde la saqué, no digo La Nación 2010, no. Pongo el titular entre comillas porque digamos si es muy largo en el lugar del autor y en la lista de referencias bibliográficas igual. Para las citas en otro idioma hay que aclarar que desde la perspectiva del lector, el idioma en el que está escrito el trabajo que se está leyendo es el idioma principal. Los demás son secundarios. El lector no tiene por qué conocer francés, ni portugués, ni inglés, ni cualquier otro idioma que estemos tratando. Entonces, una cortesía con el lector es ofrecer una traducción. Y en la lista de referencias bibliográficas de los textos en otro idioma se debe, así con se debe, incluir una traducción del título en paréntesis cuadrados. Si quieren ver cómo, revisen el manual para que lo tengan más claro. Si se trata de citas directas, APA séptima edición recomienda incluir la cita en el idioma original, entre comillas, con una traducción entre paréntesis cuadrados a modo de material añadido. Por ejemplo, la cita directa es:
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. El inicio de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, Pongo la referencia de la cita, Carol 2017. Conste que se diga que obviamente el año es el año de publicación, el año de la obra que yo tengo física, ¿verdad? No es el año en que se publicó primero el libro, ¿verdad? No voy a poner Cervantes 1602, no, ¿verdad? Voy a poner el año que yo tengo, el año del libro físico que yo tengo. Una vez que pongo los datos, en paréntesis cuadrado, escribo Alicia estaba cansándose de estar, no sé, qué feo suena así, ¿verdad? Estaba cansándose. Es que was beginning to get very tired, no sé. Ahí lo hice como un ejemplo, nada más. Alicia estaba cansándose o estaba ya cansada de estar sentada. Es que ahí el problema de la otra traducción es que entonces digo, estaba cansada de estar sentada. Entonces ya dos participios, no. Bueno, de estar sentada junto a su hermana en la banca sin tener nada que hacer. Paréntesis cuadrado. Aquí le aclaro al lector que esta traducción yo la estoy haciendo y que es material añadido. Así de claro. Y creo que es una opción muy... es una cortesía con el lector incluirle una traducción de las citas en otro idioma. Para las citas de fuentes audiovisuales que los estudiantes siempre preguntan, profe, ¿cómo cito una película, una serie, un episodio de una serie, un podcast, un webinar, un álbum de música clásica, un álbum de música moderna, una obra de arte, un video online en YouTube, donde sea? Sí, este nuevo formato ya es más claro con cómo se tiene que citar. Entonces yo apenas les estoy dando un vistazo. Ojo, esto de las fuentes audiovisuales es apenas un vistazo, pero hay muchos detallitos que el manual presenta que obviamente por efectos de tiempo yo aquí no puedo entrar en detalles completos. Pero aquí hay un cuadro que me resume. De una película, el autor incluye como autor al director. De una serie es el productor ejecutivo o executive producer, ¿verdad? Del episodio de una serie de televisión, el escritor y el director del episodio. De un podcast, el host. De un webinar, el instructor. Compositores o artistas para álbumes o obras de arte. Y para un video online, la persona o grupo que sube el video. Incluso para los videos online, lo curioso es que se cita para efectos de poder recuperar la fuente, se cita como autor a la persona que sube el video, aunque no sea el autor. Eso dice el manual. A mí me parece descabellado, ¿verdad? Si es un video de la BBC, pero la subió Perico de los Palotes, yo no voy a citar a Perico de los Palotes, sino a la BBC. Entonces lo recomendable es irse a la fuente original, buscar el video original de la BBC y ahí sí citarlo, ¿verdad? Pero bueno, eso dice el formato APA. Aquí ven, hay algunos ejemplos que yo tomé como tal del formato APA, del manual APA séptima edición. Aquí disculpen que en la referencia bibliográfica no viene la sangría, pero bueno, ustedes ya, la sangría francesa que viene siempre en las referencias bibliográficas, de la cual ahorita vamos a hablar. Pero bueno, quiero citar un TED Talk. Bueno, la referencia bibliográfica al final se escribe así. Entonces aquí viene un ejemplo. Siempre en paréntesis cuadrados, después del título, aclaro qué tipo de fuente audiovisual es esta. Esto es un video, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquí pongo la fuente donde lo tengo. Vean que ya el manual, la séptima edición, ya no me obliga a poner, por ejemplo, obtenido de dos puntos y la página de internet. No, de una vez pongo en la página de internet, ¿verdad? Para citar dentro del texto, pues el autor es Geertz, entonces cito a Geertz. Simple y llanamente. Un video de YouTube. Entonces, la referencia bibliográfica, el autor es un video de la Universidad de Oxford. La fecha puede escribirse de muchas formas diferentes. Puede escribirse en este formato. Este es un nuevo formato de cómo escribir fechas. No solo año, también puedo escribir año, coma y el mes y el día. ¿Verdad? En español yo supongo que va a ser 6 de diciembre, ¿verdad? Pero bueno, cuando salga la edición en español ahí lo veremos. Entonces, igual, video, YouTube. Esto me sirve para de dónde obtengo esta información. Cita dentro del texto igual, Universidad de Oxford 2008, como cualquier otra fuente, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos los saqué de la séptima edición. Les digo aquí, consulte la sección de construcción de referencias bibliográficas del manual para obtener detalles acerca de cómo construir la referencia para cada tipo de fuente audiovisual o digital. Para una... bueno, se me puso mal aquí la diapositiva, pero bueno, sigamos. Un ejemplo de una presentación en PowerPoint que esté accesible, ¿verdad? Perdón, en Internet. Entonces yo pongo aquí la referencia bibliográfica, este es el ejemplo, ¿verdad? Vean que aquí, después de la fecha, yo aclaré qué era esta fuente. Dice aquí, bueno, este ejemplo es tomado del APA, ¿verdad? Pero dice Lecture Notes on Resource Allocation. Entonces dice como notas de una conferencia sobre tal cosa. Entonces yo aclaro qué es esa fuente en la referencia bibliográfica, ¿verdad? No en la cita. ¿De dónde lo saqué? De la Universidad de Chile y luego, acá viene de una vez la página. Y cito dentro del texto igual los autores, ¿verdad?
Si fuera en inglés, aquí iría con el ampersand. Ejemplo de una publicación de Facebook. Sí, puedo citar incluso una publicación de Facebook. Ah, bueno, una aclaración final con las de PowerPoint. Digamos que ustedes quieran citar la presentación que yo estoy haciendo, una de las presentaciones del curso. No hay sitio web de donde obtenerla. Entonces, eso es un tipo de fuente del cual no se puede, ningún lector va a poder obtener esa presentación si no es que está en el curso, por ejemplo. Ese tipo de fuentes pues no se citan, pero digamos que para efectos de los cursos yo recomendaría que ustedes pueden citarle al profesor esa misma presentación porque pues el profesor la tiene. Ya si ustedes quisieran citar una presentación para otro trabajo de otro curso, bueno, primero citar una presentación no es lo más recomendable. Lo más recomendable es irse a la fuente teórica. Pero si usted quiere citar la presentación, entonces tiene que ver si está disponible en línea, porque si no está disponible y no la puedo obtener de ningún sitio, entonces no se puede referenciar. Es como cuando me preguntan, profe, ¿cómo cito una entrevista? Yo fui a entrevistar formalmente a tal persona, ¿cómo lo cito? Eso no se escribe en las referencias bibliográficas al final del texto, eso se pone como una comunicación personal, ¿verdad? Entonces yo cuando estoy escribiendo dentro del texto, yo sí pongo, bueno, en una entrevista Ugalde 2009, coma, comunicación personal, ¿verdad? Pero no lo pongo en la lista de referencias bibliográficas porque nadie lo va a poder obtener de ningún lado. Bueno, y un ejemplo de una publicación de Facebook. El autor es la persona que hace la publicación, luego el título de la publicación, incluso se pueden hasta las primeras 20 palabras, yo creo eso es lo que dice APA, pero ustedes lo pueden luego revisar. Y esto es una infografía y obtenida de Facebook y aquí está la página. Cita dentro del texto, el autor, no hay mucho que ver. Tal vez aquí con las fuentes audiovisuales el problema no es tanto cómo citar dentro del texto, porque eso obviamente siempre va a ser el autor, si ya lo tengo identificado lo puedo citar, sino que el reto es crear la referencia bibliográfica para que tenga todos los datos que esta nueva versión me pide. La lista de referencias bibliográficas, ya para ir terminando, es el listado de fuentes citadas en la redacción, en el texto o en la investigación. APA tiene normas específicas sobre cómo presentar la lista, tiene normas diferentes para cómo presentar libros versus revistas, versus periódicos, sitios web, etcétera. Nadie se aprende eso realmente de memoria, hay que estar consultándolo o utilizar la herramienta de Word para crear automáticamente la lista de referencias. El problema es que Word sigue con la versión, con la sexta edición. Hay que esperar a que salgan, a que esto se pase un poquito más de tiempo para que ya se incorpore en los editores de texto como Word, ¿verdad? Los elementos básicos de la lista de referencias bibliográficas son el autor, la fecha, el título y la fuente. Entonces APA quitó esto de poner la ciudad de donde se obtiene, dos puntos y la editorial. Todo esto ya lo quitó APA en esta edición, sino que es mucho más explícita con lo de la fuente. Pero esos son los elementos básicos. Obviamente que aquí falta sitio web o el DOI o un montón de elementos que también pueden ir en la lista de referencias bibliográficas. El formato básico en una página aparte. Se escribe la lista de referencias en una página aparte con el título referencias bibliográficas centrado y las referencias se escriben a doble espacio en orden alfabético por apellido. Esto tiene toda una serie de minuciosidades. Por ejemplo, qué pasa cuando yo estoy citando un mismo autor en dos años diferentes, qué va primero, qué va después, si cito dos autores que se apellidan igual, cómo lo ordeno, todo eso ustedes lo aprenderán después en la marcha, pero ahora no podemos tampoco concentrarnos en cada detallito pequeño, ¿verdad? Y en sangría francesa, que la sangría francesa es cuando yo escribo la primera línea pegada al margen, por decirlo así, pegada al margen, y las demás líneas con una separación, con una sangría. A eso se le llama sangría francesa. Entonces, cada fuente tiene que aparecer la primera línea pegada al margen y las segundas líneas un margen. Eso Word lo hace automáticamente. Ustedes nada más señalan y ponen sangría francesa y ya eso él se los aplica automáticamente. Aquí viene muy rápidamente cómo hacer una lista de referencias bibliográficas en Word. Obviamente tienen que esperar a que se actualice a APA séptima edición, porque aquí la versión que aparece es sexta edición. Pero bueno, cuando se actualice lo pueden hacer. Aquí en la parte de referencias, ustedes se aseguran que estén en la séptima o sexta edición y aquí tienen que ir agregando cada fuente que ustedes citan una por una.
Pero eso les sirve ya cuando Word lo incorpore porque luego les va a tirar la lista de referencias bibliográficas así completita, completita con todos los datos. Y aquí en este cuadro que ustedes lo van a empezar a utilizar y a manejar, ustedes van detallando, bueno, esto es un libro, el autor es tal, el título es tal. Vean que aquí aparece lo de ciudad y editorial. Tengo que revisar otra vez, pero si no me equivoco, esto ya se quitó de, de la nueva edición. Y luego ustedes cuando lo hacen varias veces les va a tirar algo como esto, ¿verdad? Con todas las obras que ustedes fueron citando ordenadas según como APA lo hace. Yo siempre lo he hecho con APA, con Word, ¿verdad? Ahora voy a buscar en internet para ver si hay alguna herramienta que ya lo haga con la séptima edición, porque francamente hay que aprender a ahorrar recursos cerebrales. Y parte de ahorrar recursos cerebrales es que yo no me voy a poner a ver, bueno, cuando es un libro aquí va, se escribe con cursiva, pero cuando es una revista se escribe con letra recta. No, 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 eso si hay algo que me lo haga automático, que me lo haga automático, ¿verdad? Pero bueno. Entonces aquí viene una práctica que ustedes todavía no les voy a hablar de eso. Entonces, eso básicamente, estos serían el resumen básico donde trata preguntas de qué es citar, por qué tengo que citar, cómo se cita y qué es APA, ¿verdad? Obviamente este es un mundo mucho más amplio, falta muchísimo más porque ustedes indaguen, exploren dudas que van a surgir cuando van escribiendo y van redactando, dicen cómo trato este caso, cómo trato este otro caso, cómo cito esto, cómo lo referencio, esas son cosas que ustedes van aprendiendo poco a poco. Lo más importante es que ustedes tengan claro eso. ¿Cómo citar? Eso es la herramienta fundamental, el machete inicial, por decirlo así. Bueno, muchas gracias por su atención.